Buenos días. Bueno, a propósito de todo este entramado de Odebrecht que se ha destapado aún más en las últimas semanas y con los escabrosos audios de Oscar Iván Zuluaga, en el cual queda en evidencia que este personaje sí sabía lo que estaba sucediendo en su momento con todo este entramado, con esta empresa corrupta brasileña Odebrecht, pues hemos visto que el uribismo ha salido en los últimos días a tratar de zafarse de este escándalo, diciendo que ellos se sienten traicionados por Oscar Iván Zuluaga, ya que ellos no sabían supuestamente de este proceder corrupto de este personaje. Pues como nos hemos dado cuenta, el primero que salió al paso supuestamente a decir que no tiene nada que ver con esto y que se siente desilusionado y traicionado por Oscar Iván Zuluaga es Álvaro Uribe Vélez, ya que dice una vez más que todo fue a sus espaldas. Y como vamos a ver en este momento, la periodista María Jimena Duzán lo desenmascara por completo y deja en evidencia que Álvaro Uribe Vélez sí tiene algo de responsabilidad en este caso, ya que sus candidatos venían continuamente trabajando de la mano de Odebrecht. Y ahora que estalló todo este escándalo y que le estalló en la cara al uribismo, pues todas estas personas están tratando de hacerse a un lado y dejar totalmente solo a Oscar Iván Zuluaga para evadir su responsabilidad ante el país. Así que vamos a escuchar en este momento lo que ha dicho la periodista María Jimena Duzán, porque desenmascara por completo a Álvaro Uribe Vélez, Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Andrés Felipe Arias. Así que quiero que escuchemos muy bien este audio, que es muy interesante porque es muy revelador y deja en evidencia a todos estos personajes que en este momento están tratando de evadir su responsabilidad ante el país. Escuchemos muy bien lo que dice la periodista María Jimena Duzán con respecto a este escándalo de Odebrecht y los audios de Oscar Iván Zuluaga. Seamos claros, en el escándalo de Odebrecht no se salva ni Santos, ni Zuluaga, ni Uribe. Lo digo porque ya anda por ahí la tesis de que el expresidente Álvaro Uribe pues tampoco supo nada de Odebrecht y que todo lo que sucedió en su gobierno pues fue a sus espaldas. Primero recorderes, fue en su administración a finales del 2009 cuando se adjudicó el tramo 2 de la Ruta del Sol al único proponente, óiganme bien, que curiosamente quedó en esa licitación, que era la joya de la corona, el consorcio Ruta del Sol 2, integrado por Odebrecht en un 63%, por el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento en un 33% y por los constructores Solarte en un 4.9%. Por ese contrato, sabemos hoy, se pagó una coima de $6.5 millones, que se hizo a través de una empresa en Panamá de propiedad de Odebrecht, Lurio Trading Company. Se sabe hoy que la multinacional brasilera asumió el 70% del pago de esa coima y que el Grupo Aval asumió el 30%. Eso lo dijo el ex viceministro de Obras Públicas, Gabriel García Morales, que fue viceministro de Obras Públicas en la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe y que confesó haber recibido esa coima en su declaración ante la Fiscalía. Segundo, recordaris, el candidato que Uribe había ungido en el 2009 para que lo sucediera y que era el exministro Andrés Felipe Arias, pues también fue financiado por Odebrecht. En ese momento era financiado por la multinacional brasilera, como lo corroboró la Fiscalía hace unas semanas con fuentes de peso y que son ahora noticia. Y ahora ya sabemos que Oscar Iván Zuluaga, el otro candidato que Uribe impuso en las elecciones del 2014, pues sí sabía del pago de $1.6 millones que Odebrecht había hecho por debajo de la mesa a su campaña, dirigido a pagar los servicios del publicista Duda Mendoza. La relación de esa campaña fue tan estrecha con la gente de Odebrecht que muchos de los políticos que acompañaban a Zuluaga pues terminaron en Brasil sentados a la mesa con Marcelo Odebrecht, como fue el caso del entonces senador Iván Duque por el Centro Democrático. El escándalo de Odebrecht también salpicó al gobierno de Juan Manuel Santos y en especial a su campaña del 2014, cuando en la segunda vuelta pues le ganó por poquito a Oscar Iván Zuluaga. Para no hablar de uno de los hombres más poderosos de Colombia, el banquero Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, y del poderosísimo exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien llegó a ese puesto a investigar un escándalo como el de Odebrecht, teniendo unos conflictos de intereses inmensos porque había sido abogado de Sarmiento Angulo, socio
de Odebrecht en Ruta del Sol 2. Néstor Humberto Martínez no quiso hacer ningún acuerdo judicial con Odebrecht ni con la justicia brasilera para que los ejecutivos de esa multinacional pues contaran la verdad a cambio de su inmunidad, como sí sucedió en Perú, Panamá y en los Estados Unidos, donde ellos revelaron cómo y quiénes recibieron los sobornos. En Colombia estamos a merced de lo que la Fiscalía quiera investigar y de sus sesgos que están hechos para proteger a los peces gordos y echar al agua a los que ya pues no les sirven. Pues bien, ya escuchamos lo que dice la periodista María Jimena Duzán. Y como ella muy bien lo dice, Álvaro Uribe sí tenía conocimiento de esto, como para que ahora se esté saliendo por la tangente, tratando de echarle solo la culpa a Óscar Iván Zuluaga y de ahí para abajo a los funcionarios de menor rango, como siempre tratando de hacerse el desentendido sobre estos hechos de corrupción que son demasiado graves, porque como sabemos siempre dice que fue a sus espaldas. Según él nunca se da cuenta de las personas que lo rodean y sus conductas criminales, ya que como nos hemos dado cuenta, muchas personas que han estado cerca de Álvaro Uribe Vélez y cerca de sus gobiernos, pues han terminado presos. Otros se han fugado del país y otros están en proceso de ser juzgados. Por tanto, no puede lucir como siempre diciendo que todo es a sus espaldas, porque ya es algo que es bastante cuestionable. Está bien que tal vez 1, 2 y hasta 3 casos puedan ser a sus espaldas, pero como ya nos hemos dado cuenta, ya es todo un batallón en cuanto a hechos de corrupción y personajes que han salido implicados. Por tanto, María Jimena Duzán lo dice muy bien. Álvaro Uribe Vélez obviamente no puede hacerse el desentendido sobre este entramado de corrupción con la empresa Odebrecht. Y no puede decir que solamente Óscar Iván Zuluaga estaba implicado en esto y que se siente traicionado como tal por Óscar Iván Zuluaga, ya que hay varias personas y apenas nos estamos enterando de todo este entramado. Por tanto, es de esperar que más personas del Centro Democrático terminen implicados en estas conductas corruptas. Y como muy bien lo dice también María Jimena Duzán, la Fiscalía se encargará, y será lo más evidente, que se encargará de proteger este caso en particular. Y como nos hemos dado cuenta, no ha sido tan incisiva como en otros casos, porque la Fiscalía es muy competente, entre comillas, para investigar procesos en algunos casos, pero en otros casos hace totalmente caso omiso y no llega a la fuente real de las investigaciones. No va hasta el fondo, cosa que es demasiado grave, como lo dice la misma María Jimena Duzán. Bueno, ahora les quiero hablar de Daniel Mendoza Leal, el creador de la serie Matarife, ya que mediante un video que colgó en sus redes sociales, le hace una importante advertencia y un llamado a los movimientos progresistas. Todo esto con relación a las elecciones que se vienen en los próximos meses, que son fundamentales para afianzar el movimiento progresista en el país. Porque como muy bien lo dice Daniel Mendoza Leal, la extrema derecha viene cogiendo fuerza en el país. Y si los dejamos que arrasen en las elecciones que se aproximan, pues será la forma en que ellos puedan irle allanando el camino al candidato que ellos quieran posicionar para las elecciones a la presidencia de la República, que se darán en los próximos o dentro de 3 años. Por eso el llamado que hace Daniel Mendoza Leal es fundamental y hay que tenerlo en cuenta. Así que quiero que escuchemos lo que ha dicho. Escuchemos detenidamente. Y municipios del país, inscribamos la cédula. Muchas Hola a todos y todas. Hoy quiero dirigirme a ustedes con el corazón, pero de forma perentoria y sin negar la preocupación que tengo por la arremetida de la extrema derecha, que por ejemplo en Medellín quiere meter a uno de los engranajes de la oficina de Envigado, alias Fico, que en últimas podría llegar a ser una pieza fundamental de todo el engranaje de esa extrema derecha narcoparamilitar que nos gobernó durante 30 años y que afectaría a todo el país. Por eso es muy importante, invito aquí en Bogotá, en mi ciudad, muy especialmente a inscribir las cédulas.
tenemos hasta el 13 de este mes. El 13 de este mes. Y en todo el país. En Bogotá, en Medellín, como lo digo, también es muy importante, porque en Medellín, si la mafia, el narcotráfico, los carteles del microtráfico, los carteles del paramilitarismo ponen a su candidato, que es Federico Gutiérrez, pues lo que vamos es a tener un alfil de todo este movimiento de la violencia, de la sangre, de la motosierra que ha liderado Álvaro Uribe Vélez y que puede llegar eventualmente a retomar el poder. Por eso invito a la gente que cree en el humanismo, a la gente que cree en la bondad, a la gente que cree en el amor, a la gente que cree en la solidaridad, a que nos unamos, y unirnos significa ir a inscribir la cédula. Vuelvo y les digo, tenemos hasta el 13 de este mes para que en todo el país, en Bogotá, en mi ciudad, en Medellín y en el resto de las ciudades y municipios del país, inscribamos la cédula. Muchas gracias. Pues bien, escuchamos lo que dice Daniel Mendoza Leal, y es totalmente cierto, ya que por ejemplo en Medellín Fico Gutiérrez ya oficializó su candidatura a la alcaldía de Medellín. Por tanto es de esperar lo que pasaría si este personaje vuelve a llegar a la alcaldía, porque ya sabemos que a este personaje le encanta derrochar dinero en publicidad para hacerse visible y hacer ver logros que no ha obtenido. Por tanto es de esperar que vuelva a hacerlo. Por otro lado, sabemos que ha tenido relaciones con grupos al margen de la ley, como por ejemplo la oficina de Envigado, cosa que es gravísima, y no se le ha dado claridad del todo a la sociedad sobre este tema al respecto, y aún así sigue aspirando a la alcaldía de Medellín nuevamente, cosa que no se puede tolerar. Por tanto, el llamado que hace Daniel Mendoza Leal es bastante oportuno y bastante pertinente, para que los movimientos progresistas se pongan las pilas y tratemos de impulsar a alguien que en realidad no siga esta misma línea uribista y que le haga más daño a la ciudad de Medellín. Porque ya sabemos que si llega otra vez Fico Gutiérrez, va a empezar a generar discordias, a tratar otra vez de poner a la ciudadanía de Medellín y al pueblo antioqueño en contra del presidente Gustavo Petro, porque ese es su quehacer diario. Por tanto, no podemos permitir que este personaje vuelva otra vez a la ciudad de Medellín y vuelva a posesionarse como alcalde de esta hermosa ciudad. Bueno, ahora les quiero hablar sobre una investigación que ha hecho el medio investigativo Cuestión Pública sobre María Fernanda Cabal, y donde revela algunos detalles que ella le ha ocultado al país y que es importante que los conozcamos, ya que ella en muchas ocasiones aparentemente arremete contra la corrupción que supuestamente se está viviendo en el gobierno del cambio, pero se queda muy callada con respecto a corrupción y hechos de corrupción que involucran a su familia. Así que quiero leerles un pequeño fragmento sobre esta investigación que llevó a cabo Cuestión Pública. Les voy a leer un pequeño fragmento. Bueno, acá podemos ver los años que María Fernanda Cabal lleva en el Congreso. Es un total de 5 años. Podemos ver los votos y su patrimonio. Ahora a continuación vamos a leer un pequeño fragmento de esta investigación que es bastante interesante. A María Fernanda Cabal la han rodeado personas vinculadas al narcotráfico, a los señalados como paraísos fiscales y una red de negocios relacionados a sus familiares, cuyos activos totales suman más de 5 billones. Cuestión Pública encontró que Cabal está en 2 sociedades registradas en Panamá. Vendió un apartamento al empresario Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien entró en la lista Clinton por gerenciar empresas fachadas de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. El padre de la senadora fue depositario de bienes expropiados a narcotraficantes por el DNE en los gobiernos de Pastrana y Uribe. Una empresa en la que Cabal ha sido accionista es socia de Río Paila Castilla S.A., donde sus familiares han tenido participación y han sido miembros de la junta directiva. Río Paila adquirió y concentró cerca de 41.000 hectáreas de tierra embichada por medio de 27 sociedades españolas y un holding en Luxemburgo. Su esposo José Félix Laforia ha sido señalado por presuntos vínculos con exjefes paramilitares directivos de Augura,
aportantes de su campaña en 2018 y que fueron financiados por las Convivir. Pues bien, con esta investigación que les he dado a conocer y de la cual solo les he leído un pequeño fragmento, porque la investigación es bastante extensa, pues nos podemos dar cuenta de algunos detalles que María Fernanda Cabal y José Félix Laforí ha omitido contarle al país y que son bastante importantes que los colombianos lo sepan, ya que nos damos cuenta con este proceder de estos personajes en su vida política que no son para nada transparentes y son bastante turbios. Por tanto, esto también se tiene que aclarar ante el país, porque como nos damos cuenta, María Fernanda Cabal de manera cotidiana arremete contra los supuestos hechos de corrupción que se vienen dando en el gobierno del cambio, cosa que no ha podido demostrar, pero deja en el aire todo este tipo de argumentación y esta narrativa para, por supuesto, generar discordia y que los colombianos se coloquen en contra del presidente de la República y del gobierno. Por tanto, con esto nos damos cuenta que estos personajes no son para nada impolutos, porque tienen bastante historia turbia que aún no se ha dado a conocer. Por tanto, esta investigación es bastante interesante, porque revela unos detalles que muchos colombianos con toda seguridad no conocen, y que es importante que los tengan en cuenta. Pues bien, amigas y amigos, por hoy dejemos esta información hasta acá. No olviden suscribirse al canal, compartir el video, y nosotros nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias.